Muy buenos días, amadas mujeres de Sanidad para la Mujer. Sean bienvenidas. Tuvimos un pequeño ahí confusión, tuve una pequeña confusión de página, pero aquí estamos ya, Sanidad para la Mujer. Les damos la bienvenida en estas entrevistas de febrero que estamos teniendo del amor de Dios. Y hoy tenemos una invitada, una amiga que muchos de ustedes ya conocen porque nos ha acompañado a lo largo de casi, vamos a cumplir un año en Sanidad para la Mujer. Sí, Y pues tenemos a Cintia. Cintia, bienvenida. Ya sabes que esta es tu página y que a ti te queremos mucho. muchas gracias, bienvenidas todas, buenos días. Gracias, Arlene, por la invitación, aquí estamos. Gloria a Dios. Pues muy buenos días a todos. Déjenos saber, Rosalín, Naila, aquí que están ya conectadas, si se mira bien, si nos escuchamos bien. Y etiqueten a sus amigas, compartan a sus amigas. Hoy vamos a hablar una situación muy íntima, muy de familia y le agradezco, Cintia, y a cada una de las participantes por abrir su corazón y dejar que entremos un poquito así como en el hogar, en el corazón, en la familia, ¿verdad? De cada una de ustedes. Gracias, Roselyn. Y Cintia, tú experimentaste el amor de Dios en tu vida en un proceso que pasaste familiar. Me gustaría Así, que les contaras a nuestras amigas qué fue ese proceso que pasaste. así es, fíjense que como Dios es tan maravilloso, ¿no? Que nos va puliendo y pues nos va moldeando conforme a su imagen, ¿verdad? A su imagen y semejanza, así como nos creó, pues nos va moldeando porque sabe que no estamos listos. Entonces pude experimentar el amor de Dios y entender un poquito más, ¿verdad? Conocer un poquito más el amor de Dios como nuestro Padre y pues me enseñó a través de esta situación tan difícil pues a amar a mis hijos de la manera correcta. Así que aprendí el amor de madre, ¿verdad? A través de nuestro Señor, pues para que yo pudiera amar a mis hijos como él quería y pude experimentar un poquitito de ese amor Amén. tan maravilloso y tan perfecto que el Señor tiene pues por sus hijos. Amén. Cuéntales a nuestras amigas qué fue lo que pasaste y nos gustaría mucho que ellas se pudieran identificar porque como madres ciertamente pasamos muchas cosas. Primeramente porque pues traemos un aprendizaje de casa, ¿no? Traemos un Así modelo es, de casa de así es. cómo se debe ser padre. Venimos a los pies de Cristo y resulta que hay muchas cosas que aprender como papás, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros podremos cambiar y mejorar de aquello que nosotros traíamos de casa, que habíamos aprendido. Cuéntanos, Cintia, cuéntales a nuestras hermosas mujeres que nos miran el día de hoy, ¿cuál fue esa situación que tú pasaste? Sí, mira, primero, pues me gustaría contarles un poquito de mí. Yo tengo tres hijos, ¿verdad? Míos, y tres hijos de mi esposo. Hace poquito me volví a casar. Entonces tengo tres hijos ya adultos. Eh, Mi hija, la más chica, tiene 19, el otro 20, y mi otro hijo tiene 21. Se llevan un año y medio, no crean que un año, es un año y medio. Pero eh, pues los tuve muy joven, ¿no? Entonces, los tuve muy joven, ¿verdad? No conocía del Señor como conozco ahora, ¿verdad? Y como dices tú, uno va aprendiendo la manera de ser papá, mamá, de la manera de criar hijos, pues a como tú fuiste criado, lo que vas aprendiendo de alrededor, de las tías, de la abuelita, ¿verdad? Va uno formando su manera de criar hijos. Entonces, este, pues esa era mi crianza, ¿no? Un poquito de todo, ¿no? Pero por supuesto, ¿verdad? Pues añadido a eso, la inmadurez, ¿verdad? Pues yo tuve a mi hijo el más grande a los 18, y luego el otro a los 20 y luego la otra a los 21. Entonces, pues obviamente no era no quiero decir no era el tiempo correcto, porque pues los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Sí. Pero obviamente había mucha ignorancia en mí, mucha inmadurez y pues lo más importante, pues no estaba el Señor, ¿verdad? Entonces,
pues hacía lo que pensaba que era mejor Ujú. eh, y en lo que pensaba en ese momento, ¿no? Entonces, este, cuando la infancia de mis hijos, pues hubo mucho estrés, mucho estrés en la casa, por las presiones económicas más que todo, como que pues cuando estás muy joven y tienes hijos y no estás preparado económicamente, ya no dijera de otra forma, pero económicamente, pues obviamente que es como que el factor número uno en lo que se enfoca uno, ¿no? De padres. Y a veces, aunque no estés joven, también puede ser, cuando no estés muy joven, puede ser que eso es en lo que te enfocas. Entonces, um, ese era el enfoque, trabajar, poder seguir estudiando, ¿no? Para darles una mejor vida, pero no te vas dando cuenta que en esos años que son los más importantes es donde necesitan la atención, el amor, el cariño, todo eso que un niño necesita para crecer emocionalmente sano, que es mucho más importante que cómo está la familia económicamente. Entonces, pues ese era mi enfoque en ese tiempo, ¿no? Este, y había muchas situaciones alrededor, pasamos, estuvieron expuestos pues a violencia doméstica, a, pues a mucha negligencia, porque obviamente no se les daba la atención que necesitaban. Muchas situaciones así que para un niño causan mucho estrés Sí. en su vida. Y sobre todo los más grandes, por lo general, son los que, ¿verdad? Pues absorben más de ese ambiente. Entonces, este, pues bueno, pasan los años, ¿verdad? Yo me divorcio de su papá y cuando, gracias a Dios que el Señor llega a mi vida cuando ellos entraron en la adolescencia o iban como a entrar en la adolescencia, entonces, eh, pues obviamente empecé a hacer cambios en mi vida, que ahora que lo pienso digo, híjole, o sea, fui tan terca, ¿verdad? Que el Señor me hablaba y me hablaba antes y yo, pues no me dejaba, no me dejaba. Pero ya cuando por fin, ¿verdad? Ya me rendí, a sus lazos de amor, pues entonces fue el tiempo, cuando ya me di cuenta, dije, wow, este es tiempo, o sea, es el perfecto porque pues ahorita es cuando más ayuda voy a necesitar, ¿no? Porque estaba, como no los compartía, estaba yo sola con ellos, entonces, pues era un tiempo en el que tenía que hacer cambios en mi estilo de crianza, porque ellos iban a estar en la adolescencia. Sí. Entonces, obviamente que aunque vienes a los pies de Cristo, todavía en tu mente, ¿verdad? No está renovada completamente. Entonces, eh, sigues con ideas, sigues con estilos de vida que no son precisamente los mejores, ¿verdad? Este, a veces son cosas que no te das cuenta, aunque seas cristiano, no te estás dando cuenta que esto que ya tienes ahí sembrado, ese chip, pues todavía está ahí, y pues necesita uno ir renovando la mente, ¿verdad? Y aun cuando a veces lees la palabra de Dios, hay cosas que ya están en ti, ideas que ya están en ti, que es difícil de cambiar, ¿verdad? Por las mismas fuerzas de uno es súper difícil, porque ni cuenta te das, ¿no? Que sigues viviendo de la misma manera. Entonces, como tengo dos varones, los dos más grandes son varones y luego tengo la niña. Entonces, en mi familia yo no tuve hermanos, tenía puras hermanas tengo y yo soy la más grande. Entonces, pues yo me acuerdo que yo cuando ya ellos iban entrando en la adolescencia, pues yo pensaba, híjole, pues me tengo que poner bien dura, ¿no? O me tengo que poner súper estricta porque pues no quiero que al rato estos muchachos no se me suban a la cabeza. Entonces, mi idea, ¿verdad?, de la crianza para los varoncitos era como que tengo que ser bien dura con ellos, bien firme, bien, traerlos como soldaditos, ¿no? Y mis hijos pues iban conmigo a la iglesia, les gustaba el ambiente de la iglesia y todo, pero en mi mente era como que esa preocupación de qué va a pasar cuando crezcan, ¿no? O a veces ese querer controlar de que todo salga bien. Entonces ya desde chicos, desde la adolescencia, pues yo empecé a ponerme un poquito más estricta, un poquito más dura con ellos, ¿verdad? Y como a todos los padres, pues no te das cuenta cuando ya ellos están creciendo y tienes que empezar a soltar un poquito, a confiar en el Señor, y no como que amarrar tanto la cuerda.
Entonces, cuando mi hijo mayor estaba en la high school, cuando entró a la prepa, este, él entró, todo iba muy bien, estábamos muy metidos, completamente entregados al Señor, en la iglesia, este, pero yo empecé a notar como cambios en su humor, empecé a notar que se aislaba, como nomás quería estar en su cuarto y salía y comía y luego ya se metía al cuarto. Empecé a notar también que dejó de comer un poco, este, que a veces tenía un poco de cambios de humor. O sea, los días que íbamos a la iglesia estaba súper bien, pero los otros días que no había alguna actividad, que no salíamos a la iglesia, yo notaba, haz de cuenta como que era otro muchacho. Entonces hasta yo decía, qué curioso, ¿no? Que cuando vamos a la iglesia, pues él está muy bien, ¿verdad? Ya para ese tiempo ya él tocaba en la alabanza, ya todos estábamos en la alabanza, entonces yo notaba ese cambio cuando no había algo de la iglesia, como que él ya no quería platicar tanto conmigo. Entonces entra en el segundo grado, empieza a tener así como a ratos arranques como de coraje cuando algo no le gustaba, pero no era algo muy seguido, no era algo como que tuviera yo problemas con él, era como una cosa de una vez al año, ¿no? Ya en el tercer año eh, empecé a notar más el cambio de humor, o sea, Ujú. ya era como más días estaba de mal humor, se aislaba, no quería casi, o sea, por lo mismo que se aislaba, pues a veces no quería salir a comer con nosotros, ahí en la mesa. Yo le decía, oye hijo, tengo ganas de platicar contigo de algo, y de repente sí me decía, no, yo no. Entonces yo dije, ah, canijo, este no es mi niño, ¿qué le pasó? Y yo de todos modos platicaba, le daba sus consejos, pero yo noté cómo yo dejé de ser la mayor influencia en su Ujú. vida, ¿verdad? Él antes era muy pegado a mí y poco a poco como que ya ya no me tenía tanta confianza o no quería ya platicar, como de, no me platicaba si algo le pasaba o algo así. Entonces, fue en el tercer año, que un día de repente una maestra me habla de la escuela y me dice, ¿sabe qué, señora? Vamos a tener una junta porque queremos platicar de los grados de su niño, de sus calificaciones, va muy bajo. Sí había notado yo que iba bastante mal de calificaciones, pero cuando preguntaba me decían, es que no hace la tarea, y no hace la tarea, y no está motivado, no le echa ganas. Y pues uno de papá, ¿verdad? Sobre todo si fuiste criado con ese estilo de crianza muy estricto, muy duro, que pues yo con la mayoría sí nos criaron, yo pienso, a la mayoría antes, ¿no? Pues como que mi manera de llamarle la atención pues era como castigarlo, o gritar, ahí como me miran, gritaba bastante, como enojarme, castigarlo, ¿no? Y algo que tendemos a hacer los adultos es a decir todo lo malo que puede pasar si no estudias, ¿verdad? Ujú. Entonces, imagínate, en la escuela el consejero le decía, no, pues es que mira que te tienes que poner las pilas porque si no estudias, pues te vas a ir a trabajar al fin, luego te vas a querer casar, ¿cómo la vas a mantener? Y era como, yo sé que hay personas que tal vez se motivan con esos consejos, pero pues yo en lo personal no los recomiendo, ¿verdad? En el área profesional ese no es el mejor consejo, decir todo lo malo que puede pasar, ¿verdad? Si no haces un cambio. Para algunos jóvenes, para algunas personas, les causa mucho más estrés, mucha más tensión, Es un peso. estar como los preocupas antes de que sea el tiempo, ¿no? Y Ujú. luego yo en la casa, pues también, mi hijo, pero que mira que tienes que estudiar y no vas a hacer nada de la vida si no estudias. Y pues estaba bombardeado él, ¿verdad? Con todas estas cosas. Empieza a entrar una depresión bastante fuerte. Ya empieza a marcarse más el que no come. Los días que íbamos a la iglesia, él iba, tocaba, estábamos ahí en todos los eventos, pero sí empecé a notar mucha irritabilidad de él, que ya se notaba, como otras personas a veces lo notaban, pero no sabía pues yo realmente qué era, ¿verdad? Yo en ese tiempo eh, no sabía mucho de la salud mental, como sé ahora porque trabajo en esta área de la salud mental,
pero en ese tiempo pues lo único que conocía era el diagnóstico de ansiedad, porque yo lo padecí durante muchos años, pero no sabía identificar una depresión o que un hijo necesitaba una atención ya como urgentemente. Entonces, en ese último año, en ese tercer año de la prepa, pues me dice esta maestra, señora, tiene que venir para ver lo de los calificaciones. Y me dice, ¿sabe qué? Estamos preocupados porque él, en la escuela la maestra les dio un tema libre de que escribieran algo y él escribió que si él muriera, ¿qué personas iban a ir en su funeral? Ese fue su tema que él escogió. Y ya empezó a escribir quiénes, ¿no? Que la abuelita, que las tías y todo. Pero cuando un muchacho o un niño también, el primer tema que le das libre es pensar en la muerte, en morir, qué personas irían, todo esto, ¿verdad? Es porque en su mente ya están habiendo esos pensamientos de muerte, esos pensamientos negativos. Sí. Entonces, él escribió eso y fue como una alerta para los maestros y entonces pues me hablaron, ¿no? Sí. Y pues cuando me va diciendo, yo le pregunté cuándo pasó eso, pues había pasado hacía semanas y nadie me había dicho, o sea, nunca me hablaron para decirme, ya nomás hasta el día de la junta, ¿no? Entonces, Parte de la junta, ajá, sí. sí, entonces yo así como, pero ¿por qué no me habían dicho? Y me dicen, no, lo que pasa que le hablamos para platicar con él, y como se lo dijo a la consejera, pues nosotros tomamos en cuenta la confidencialidad y pues no quisimos, llamarle por eso, ¿no? Y pues yo toda asustada. Ujú. Para eso, como les digo, los planes de Dios perfectos y él como todo va preparando el camino, yo tenía un par de meses o menos de 2 meses, que había empezado a trabajar en el Departamento de Salud Mental del condado, de aquí del condado de Imperial, donde vivo, ¿verdad? Que viene siendo como el municipio, si lo piensas como Ujú. en México, pues viene siendo como el municipio. Y entonces estaba apenas en entrenamiento, no sabía mucho, no sabía cómo manejar estas situaciones todavía, pero ya estaba ahí, ¿verdad? Entonces, por eso fue que también pude entender que era una situación que tenía ya, que necesitaba ya una atención. Ok, wow, Cintia, yo creo que muchas de nuestras amigas ahorita se están identificando porque principalmente siempre cuando llegamos a la etapa de la adolescencia vienen muchas preguntas, porque no es un niño, pero tampoco es un adulto, Sí, una intermedia en la que es cuando más necesitan de nuestra paciencia y de nuestro amor, ¿verdad? Y tu testimonio, lo que estás hoy contando, sé que va a ayudar a muchas hermosas mamás, abuelitas que están ahorita criando, tías que están criando. sí, sí. Y también, pues, aunado a la adolescencia, viene una situación que empezaron a investigar, que empezó a sonar en tu hijo, que era la depresión, ¿verdad? Alertó a los maestros, te alerta a ti, alerta dentro de la iglesia, dentro de donde él se desarrollaba. Son alertas que tenemos nosotros que mirar, son cositas que nosotros son como el tablero del carro, cuando te prende un Así, poquito, te está diciendo, ponme atención porque si no más adelante viene un problema más sí. fuerte. Entonces tienes que, cuando ves ese foquito rojo, detenerte y solucionarlo. Esa fuera la alerta que estaba sonando en tu hijo. ¿Cómo Cintia lo trata de resolver en sus fuerzas, en sus fuerzas, en su ambiente, que ya estabas tú preparándote profesionalmente en una carrera de salud mental? ¿Cómo Cintia viene a querer en sus fuerzas ella solucionar? Pues yo fíjate que primero, obviamente no o sea, me preocupé, pero no reaccioné, como no tomé acción rápido de ir a Ujú. hablar con mi hijo, qué está pasando, porque obviamente como todavía no sabía qué tan grave era esa situación de que mi hijo estuviera pensando en la muerte, o no estaba como segura, sería de verdad que lo escribió o no, ¿verdad? Este, pues me esperé a la junta, que eran como 2 días, ¿verdad? Fuimos y él súper callado, pero los maestros sí empezaron a decir, notamos que ya viene, por ejemplo, era como el tiempo ya de frillito, entonces iba siempre con su sudadera y siempre traía puesta como la capucha, como estaba ahí, pero no, ya no participaba,
ya pues no estaba produciendo nada de trabajo, y obviamente que la escuela se enfoca en los grados, entonces como que no, pues sí me dijeron como, oh, pues les recomendamos llevarlo pues al doctor, a salud mental, pero ellos ya enfocados en sus grados, ¿no? Y pues Sí. otra vez él escuchando que los grados era lo más importante, ¿no? Entonces, eh, yo le abrí los servicios, ¿verdad? De salud mental, donde yo trabajo, pero en la clínica de jóvenes, yo trabajo en la clínica de niños. Ok. Entonces, le abrí servicios en la clínica de jóvenes, pero el proceso es lento. Entonces, en mis fuerzas, ¿verdad? Le abro los servicios como diciendo, bueno, pues le voy a buscar ayuda porque pues yo no sé qué hacer, ¿verdad? Sí. Entonces, pero es bien lento ese proceso. Duran a veces hasta un mes para que puedas llegar a ver ya directamente un doctor o un terapista, ¿no? Pero Ujú. sí cuando recién fuimos, pues sí le dieron un diagnóstico de depresión mayor. Entonces, cuando te dan ese diagnóstico, es porque él ya tenía mucho tiempo ya Wow. deprimido. O sea, no era Sí. como una depresión así como que, pues Sí. está deprimido por una situación que está pasando ahorita, Sí. sino que ya era una depresión ya que estaba ya bastante fuerte, que no se había identificado antes. Yo me empiezo pues ahora sí a preocupar mucho, pero en la ignorancia de saber cómo tratar la situación, pues como que me inmovilizo a veces porque no Ujú. sé qué más hacer. Como te digo, apenas iba como que aprendiendo de lo que iba oyendo ahí, pero no me había tocado escuchar un caso así, o Ok. como saber, ok, qué es lo que se hace cuando está un muchacho ya en esa etapa. Entonces, bien curioso porque cuando vamos al doctor, el doctor le dice, ¿sabes? Le dice a él, ¿saben qué? Pues necesita tomar medicamento porque si no toma medicamento, eh, pues sí está en peligro su vida porque él ya está teniendo pensamientos suicidas. Él ya está teniendo pensamientos de lastimarse, de no querer vivir, ya no le encuentra sentido a la vida, ¿no? Sí. Entonces, pues el doctor nos da el medicamento, ¿no? Y yo, ¿verdad? Le digo a mi hijo, ¿tú estás seguro que quieres tomar el medicamento? Y él me dice, pues si el doctor me le dio, pues me lo tomo, ¿verdad? Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a orar y Dios te puede sanar así en un momento, ¿verdad? Ya, obviamente que ya estaba orando y ya teníamos tiempo orando, ¿verdad? Con la iglesia, en la iglesia. Pero le dije a mi hijo que si no estás, si vamos a esperarnos, le dieron el medicamento y le dije, no te lo tomes, nos vamos a esperar hasta la siguiente cita, que era en un mes. Oh, ok. Entonces yo no dejé que se tomara el medicamento. Cintia, en ese proceso viene Dios y dices ahorita, antes de tomarlo, buscaste otra solución, porque ya conocías del Señor, aunque también conocías de esta salud mental, de esto de la psicología, porque era lo que tú estabas comenzando a estudiar, ¿verdad? Y déjenme decirles, amadas hermanas, que nos están escuchando, nuestra hermana Cintia trabaja en el Departamento de Salud Mental aquí en el Condado de Imperial, ella es profesional en esa área. Pero qué hermoso el reconocer que hay un poder superior, reconocer que la ciencia tiene un límite y que nosotros como hijos de Dios debe de ser nuestro primer recurso. También queremos comentarles que Dios no está peleado con la ciencia. Así Dios no es, está peleado con el medicamento, Dios no está peleado con un tratamiento, o sea, tú puedes las dos cosas, si así Dios lo dispone, si así Dios te pone esas herramientas, pero debe de haber una fe en que Dios te va a sacar de eso, que no te vas a quedar ahí. Cintia, ¿cuál fue así es. tu método en que Dios intervino en esa Pues mira, situación? primero que nada, Dios, aprendí en esa situación que eh, hay situaciones en las que uno tiene que tomar acción, ¿verdad? Ujú. Orar y actuar. Y hay otras situaciones en las que a lo mejor te indica nada más orar y esperar, ¿verdad? Entonces yo, en esta situación, oré y esperé. No me di cuenta que era una situación de orar y actuar. Entonces yo misma le dije a mi hijo, no, pues espérate, no te lo tomes, ¿no? Uno, por la ignorancia de saber que él estaba ya en una situación de vida o muerte.
Ujú. Entonces, yo no me di cuenta de que él necesitaba tomar el medicamento ya. O sea, él no estaba como entrando en una depresión, ¿verdad? Ujú. En la que puedes usar muchas otras cosas. Ya su cerebro ya no estaba funcionando como funciona el de nosotras. Este, ya um, esos químicos que tu cerebro, que el Señor lo diseñó tan perfectamente para que te haga sentir bienestar, para que andes de buen humor, ¿verdad? Que haya un balance químico, ya en él no pasaba eso, ¿verdad? Entonces ya necesitaba su cuerpo una ayudita. Ujú. Entonces llegó el siguiente mes y vamos al doctor y el doctor le dice, pues, ¿cómo te sentiste? Y luego él le dice, no, pues no me lo tomé, ¿por qué? ¿Y por qué no te lo tomaste? Pues es que mi mamá me dijo que me esperara, ¿no? Y luego el doctor me dice, bueno, pues, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Lo va a tomar? ¿No lo va a tomar? Y luego yo obviamente pues lo miraba cada vez peor. Ok. eh, Empecé a darme cuenta que estos pensamientos de suicidio, de muerte, eran diario. Este, y pues le dije, no, doctor, sí, sí lo vamos a tomar, ¿no? Cintia, ¿en Entonces, qué los notabas? Perdón que pregunte, ¿en qué ajá, los notabas? ¿En lo, no, canciones? ¿En lo, escrito? no, lo notaba porque uno empezó a bajar mucho de peso, que eso es Ok. algo que a veces no nos damos cuenta eh, que pasa. Él empezó a bajar mucho, mucho de peso. Ya es muy delgado, mis hijos son súper delgaditos, pero como fue mucho más, Ujú. dejaba de comer, comía como una vez al día. Empezó a dormir muchísimo, que ese es otro de los signos que ustedes pueden ver, que Sí. duermen mucho. este, Siempre estaba cansado, o sea, como era una pesadez en el cuerpo. Ujú. Y luego casi no hablaba, no, como no quería convivir, se aislaba, nomás quería estar como en su cuarto, y no es como que estaba en su cuarto despierto todo el día, estaba en su cuarto, pero dormía mucho, o sea, eran Ah, muchas horas sí, sí, para lo claro, que vida. hacía, Ujú. porque en ese tiempo de diciembre pues estaban en vacaciones, entonces eran demasiadas horas pues para lo que realmente él no estaba haciendo nada, ¿verdad? En Navidad, pasando la Navidad, y tú le mirabas él un semblante que él no estaba contento, es como no lo disfrutaba, ¿verdad? No disfrutaba ya las cosas de la vida. Entonces, empiezo a notar de que, ok, ya pasó un mes, así como que, Señor, ya pasó un mes y pues no me has contestado, ¿no? Entonces, pues le dimos el medicamento, este, y cuando tomas estos medicamentos, los antidepresivos, no es algo como que, ay, te lo tomas ese día y te vas a sentir bien. O sea, es un proceso de que tu cuerpo poco a poco empieza a funcionar otra vez normalmente. Ujú. Entonces es un proceso lento. Ujú. Y como yo ya me había esperado mucho tiempo, pues obviamente no miraba el resultado pronto, me empecé a desesperar. Para ese tiempo ya empecé a escuchar, ya en mi trabajo, de casos así de otros niños más chicos con ese mismo problema, y Dios me abrió los ojos, me abrió mi entendimiento de que, mija, no nomás es orar, o sea, Ujú. tienes que actuar, te tienes que mover, esta situación es de vida o muerte. Y en este caso ya estaba mirando yo que una muerte espiritual, porque ya Ujú. no había ese sentido de vivir. Ya hasta la relación entre nosotros pues ya no era buena, porque yo, como les digo que él siempre andaba cansado, tú le decías que hiciera algo en la casa y Ujú. él duraba mucho o no lo hacía. Entonces era como yo me enojaba. Entonces yo no me estaba dando cuenta que yo misma provocaba a veces situaciones entre él y yo. Y cuando en ese tiempo, ¿verdad? Hubo una situación en la que yo misma provoqué un pleito por no saber cómo reaccionar. Ujú. Mi hijo se va de la casa con su tía, y se queda con ella, no sé, un par de meses, por decir así, y en ese tiempo, pues él eh, toma estos medicamentos que ya le habían dado, pero que ya había dejado de tomarse, no los estaba tomando bien. Y entonces, pues un día que la tía se va al mercado o algo, pues él se los toma, ¿verdad? Se toma unos cuantos,
se lo llevan al hospital, me hablan. Se tomó una sobredosis. Sí, sí, Oh, o sea, tomó más de lo que debería tomar. ok. Y, y, este, y pues ya se imaginarán, ¿no? Para uno como mamá, pues es lo peor que te pueda pasar, ¿verdad? No se supone que los hijos se vayan primero que los padres, ¿verdad? Y además como, aunque no estuvo, esa vez no estuvo en riesgo su vida, eh, pero simplemente el darte cuenta de que tu hijo ya no tiene ganas de vivir, que es como que ya está muerto en vida. Era una situación que dices, o sea, ¿qué hago? O sea, dime Dios qué hago y yo lo hago, ¿no? Le prometes al Señor todo. Y Dios es tan bueno y tan misericordioso y ama más a nuestros hijos que a nosotros mismos, que Él empieza a hablar a otras personas, fíjate, que ni conocían lo que estábamos pasando nosotros, empieza en sueños a mostrarle, ¿verdad? Una amiga muy querida, Wow. que ha participado con nosotros también aquí en Sanidad para la Mujer, Lupita Jaramillo. Este, yo me recuerdo que ella me contacta y me dice, Cintia, necesito hablar contigo porque he estado teniendo estos sueños con tu hijo. Santo. Y yo, pues, no le había contado a ella, ¿verdad? Porque no éramos tan cercanas. A otras personas sí les pedía oración y todo, pero a ella no le había contado. Y entonces cuando ella me cuenta lo que había soñado, así como Dios me mostró que la estaba usando a ella, porque yo tenía que cambiar mi manera de ser con mi hijo, y Dios me quería mostrar como el problema tan fuerte, parte de la raíz del problema, y Dios quería que yo empezara a actuar como en la manera en que iba a poder ayudar a mi hijo. Entonces, era como si Lupito hubiera estado viviendo con nosotros, porque ella me describía lo que mi hijo sentía, lo que mi hijo pensaba, lo miraba en sus sueños, dormido todo el tiempo, ¿verdad? Miraba cómo estaba teniendo sus pensamientos de muerte. Y entonces, cuando ella me cuenta eso, yo le digo, ¿sabes qué? Hace 1 o 2 días pasó esto. Y en el tiempo en que ella lo soñó es cuando estaba pasando. Wow. Entonces, ella es profesional también de la salud mental, ¿verdad? Es terapista familiar, y ella empieza a aconsejarme, ¿verdad? Para cómo tratar esta situación. Y me dice, Cintia, mira, aquí le tienes que hacer así, esto no está tan bien, ¿verdad? A veces uno quiere usar o malinterpretas la palabra de Dios, ¿verdad? Y no te das cuenta que en lugar de ser bendición de lo que estás aprendiendo, ser bendición, pues nosotros mismos alejamos a la gente, o en este caso a los hijos, por querer pues disciplinarlos con esa vara que dice la palabra, ¿verdad? Pero nunca nos acordamos que también dice que no exasperemos a nuestros hijos, o a veces no entiendes esa palabra, como qué significa, ¿no? O queremos como usar como esa autoridad que Dios nos da, pero no la estamos usando de la manera correcta. Ok, qué hermoso, Cintia, lo que nos estás contando. Estoy bien segura que está siendo de bendición para nuestras amigas. Yo ya estoy tomando mis notas porque también tengo un adolescente en casa, ¿verdad? Y porque uno tiene que aprender, uno puede ser de bendición en la iglesia, con el hijo de una amiga, con el sobrino, con el vecinito. Uno puede ser de bendición aunque tú digas, bueno, ya mis hijos ya crecieron, ya ellos están adultos, pero vienen los nietos, vienen Sí, los sobrinos, los hijos de la iglesia. así es. Dios te quiere usar como esa luz en medio de esa oscuridad. Para ti, Cintia, esta hermana en Cristo, esta amiga y esta profesional de la salud, vino a hacer esa luz, ¿verdad? A traer esa lucecita a tu casa. Quiero recalcar algo que es muy bueno acerca de esta enseñanza que estamos trayendo el día de hoy, porque se está convirtiendo en una enseñanza para todos nosotros, porque muchas veces aquí puede existir como decimos, esta pared en que muchas veces pensamos que si porque acudes a psicólogos o tomas un tratamiento, no tienes fe, o Así es. porque no, o porque tomas el tratamiento ya, o todo el extremo, ¿verdad? Que con oración, con ayuno sale esto, o podemos pensar que nada más te estás yendo al lado de la fe. Puedes trabajar con ambas cosas. Para Cintia,
para esta familia, llegó la respuesta de parte de Dios de dos maneras. Número uno, cuando Dios te da las señales, porque si no hubiera habido señales, te hubieras enterado cuando ya te hubieran hablado que ya hubiera sucedido una tragedia. Las señales son abrazos de Dios, es el amor de Dios diciéndote, despierta, despierta, algo está pasando en tu casa y en tu cuarto. Uno puede decir, mi hijo no es malo, mi hijo no anda en pandillas, no anda en no sale. Sale, aquí está en su cuarto viendo tele, jugando Nintendo, viendo películas, no sale, es buen muchacho, buena muchacha, pero adentro del cuarto, el enemigo te lo puede estar como jugando, sí, jugando con su mente, exacto. Amadas hermanas, ¿qué les estamos queriendo hoy compartir entre la hermana Cintia y yo? Y el Señor, ¿verdad? Está usando esta transmisión para compartirnos que podemos usar las dos cosas. Podemos usar el tratamiento y aunado para Cintia llegó la respuesta de manera en este tratamiento a tiempo y también llegó la respuesta espiritual. En sueños con esta hermana, Dios estaba actuando. Recuerden que somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Tú no le puedes hablar al espíritu cuando la mente está tan dañada. Hay que trabajar en la mente, normalizarla y entonces se puede trabajar en el espíritu y en el alma. O sea, tenemos que trabajar en las tres áreas juntas. Tenemos que trabajar las tres áreas juntas, van de la mano. Si mi salud mental no está bien, mi vida espiritual va a decaer y mi vida emocional también. Por eso yo tengo que atenderme en las tres áreas. Cintia, ¿qué visión es lo que nos estás contando de este proceso? ¿Cómo están las cosas ahorita, Cintia? ¿Cómo ahorita ya toda esta historia? Fíjate que ha sido un proceso largo, y pues ya trabajando, ¿verdad? En esto, ha sido un proceso bastante largo de recuperación. Después de esa primera vez que mi hijo atentó contra su vida, que no fue, la verdad, no estuvo como que muy grave, así que en él no hizo mucho impacto. En la que hizo impacto fue en mí, y es porque Dios siempre te muestra, y en eso pongan atención, muchachas, siempre Dios te va a mostrar las cosas antes de que pasen. Porque Dios no es alguien como que, ay, a ver, voy a dejar que pase esto y pues, sí, a ver si la agarra, pues bueno, no, o sea, Dios te muestra las cosas antes de que pasen, antes de que se pongan peor, para que actúes como dices tú. Entonces, en esa vez que pasó esto, usa la hermana, yo ya estando acá en salud mental, empiezo poco a poco a aprender ciertas cosas y ya cuando pues quisimos que mi hijo retomara el medicamento, obviamente que para ese tiempo, como yo ya había sembrado en él la duda de que si lo tomara o no lo tomara, él ya no quiso. ¿Qué pasa? Se empieza a descompensar porque no actué yo a tiempo, porque en este caso yo era la responsable, yo era la que estaba mentalmente saludable para actuar, por eso Dios me estaba hablando a mí, ¿verdad? No se lo toma y a los meses, que será como tal vez como casi un año después, que se miraba que ya estaba un poquito mejor, ya se había regresado a mi casa, él vuelve a atentar contra su vida. Pero en esta ocasión sí fue mucho medicamento el que tomó. Está en el hospital con delirios, temblando. Pues yo creo que es lo peor que me ha pasado en la vida, verlo así, ¿verdad? Y cuando está ahí en el hospital, ¿verdad? Me doy cuenta de la gravedad del asunto, que aunque tú piensas que las cosas están bien, no están todavía tan bien. Entonces, Dios como ya había pasado un año de todo eso, yo ya tenía más de un año trabajando ahí, ya había aprendido más cosas, ya ahora sí pude reaccionar pronto. Mi hijo, pues también esa situación, Dios lo hizo reaccionar. Y le hizo ver que realmente no quería él, ¿verdad?, morirse, sino que esto que él estaba sintiendo, pensando, era tan fuerte que ya no quería vivir así, ¿verdad? Pero no era que quería morir realmente. Las personas, David, que se suicidan, niños, jóvenes, adultos, no es que realmente quieran morir, no quieren morir. Lo que quieren es que desaparezca esta carga emocional.
Ujú. ¿verdad? Esta carga emocional que los está apretando al grado que dicen tú, ay no, ya no quiero ni despertar, ya no quiero vivir porque no quiero vivir con esto. Entonces, realmente las personas que hacen esto no están bien mentalmente para poder entender que no quieren morirse. Sí, Entonces no están pensando claramente ya, porque ya para ese entonces su mismo cuerpo, su mismo cerebro está tan descompensado que ya no los deja ver la realidad de las cosas. Entonces, en sí. esta situación, mi hijo reacciona, empieza a tomar el medicamento ahora sí como es. A las 2 semanas de eso, él era otro. O sea, Guau. ahora la medicina sí le hizo mucho efecto y, y empezó a levantarse, ¿verdad? Eh, ya era la convivencia en la casa era mucho mejor, pero Dios me empezó a hablar de empezar a reparar la relación que tenía con mi hijo. Y yo recuerdo que Dios me dio 2 versículos Sí, que ya, como les digo, Dios te va preparando y te va diciendo desde antes. Entonces, cosas que Dios te dice o que te hable que no estás segura para qué es, apúntalas, porque en su momento te va a revelar sí, para qué era. es Cuando verdad. yo empecé a trabajar ahí en ese lugar, las cosas se miraban todo muy bien todavía, no tenía ningún problema yo con mi hijo, ¿no? Y Dios me da este versículo, ¿verdad? Que está en Lucas 4:18, ¿verdad? Pues muy conocido por todos. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar el año nuevo del Señor, para proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, ¿verdad? Estoy leyendo una versión moderna, a lo mejor por eso no checa, pero Dios me da este versículo porque yo decía, Señor, ¿para qué me pusiste a trabajar tú aquí? Si yo ni experiencia tenía de esto, no sé ni cómo me dieron ese trabajo, la verdad. Ese es otro testimonio para otro día. Pero cuando yo le empiezo a preguntar a Dios, Él me da este versículo. Y yo Sí, dije, ay, pues qué raro esto, porque pues yo, o sea, esto era para el Señor, no era para mí, o sea, y lo ignoré. Cuando ya pasé esa situación con mi hijo y que mi hijo se mejora, me doy cuenta empiezo a tener, me empiezan a tocar casos de familias con ese problema, no, y con unos peores que los míos. ujú, Muchachitos que desde 8 o 9 años han estado atentando contra su vida y que ya estaban como de 14. Familias que no eran cristianas, que eran de otras religiones, o familias que no practicaban ninguna religión. Y cuando me dan esos casos, ahí recuerdo este versículo. santo. Pero fíjate que no nomás era que el Señor me ha dado este versículo, sino que Dios había permitido esta situación en mi vida para que yo pudiera ayudar a estos padres a que su corazón regresara al corazón de sus hijos, ¿verdad? Guau. Como lo dice también en Malaquías, ¿verdad? Que es ese otro versículo que Dios me mostró, ¿verdad? Malaquías 4:6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el Sí, corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y eso es algo que miramos ahorita, mucho problema de salud mental, mucha de este tipo de maldición en nuestras familias. ¿Por sí, qué? Porque el corazón de los padres, Arlene, no está, ¿verdad?, en busca del corazón de los hijos. Los hijos están con esa necesidad y nosotras por muchas cosas diferentes, de diferentes cosas que vivimos, pues no está nuestro corazón donde debe de estar. Entonces, Dios me da este versículo y entonces me doy cuenta de cómo esta situación que Dios permite en mi familia, ahora el Señor la va a usar para bendición, para poder ayudar a otras familias, a ujú, actuar pronto, otras mamás, para que no se queden como yo ahí, como, ay, ¿qué haré? ¿No? Que si Dios no le hubiera mostrado en sueños, yo creo a mi amiga, pues quién sabe qué hubiera pasado. ah, Y entonces empiezo a tener muchos casos con familias pasando, como te digo, lo mismo o cosas peores. Y al principio me entró como ese miedo de cómo yo, Señor, voy a poder ayudar a esta familia. Imagínate que se enteraran que mi hijo estaba igual. Pero sí, ahí fue donde el Señor me reveló, ¿verdad? Que las cosas que Él permite, Él es el único que las puede transformar en bendición. ah, Lo qué que Dios lo que el enemigo había planeado para destrucción y muerte en mi familia,
Dios lo había convertido en vida para muchas otras familias. Qué bello lo que nos estás contando y de verdad que es un proceso que pasaste, donde de verdad que me animo a decir que el proceso fue para ti. Sí, Utilizó a tu sí, hijo, pero a la procesada fuiste tú, así porque es. Dios tuvo que cambiar tu corazón, Dios tuvo que cambiar tu mente, usar, conjugar tu profesión y tu fe para, como dices tú, usarte para bendición. Bueno, déjame también aquí dar un saludo para nuestra hermana Rosalí, nuestra hermana Marinesa, Gloria, para todas las hermanas que se están conectando y recomendarles, por favor, compartan esta bendición, compartan esta charla. Cintia, pues lamentablemente tenemos que aquí dejar el testimonio, la historia, pero yo quisiera seguirle. Tenemos para rato, pero ya habrá otra oportunidad que nos Así sigas es, contando ahora en tu trabajo cómo pasa esto a ser una bendición. Eso lo contaremos en otra entrevista que vamos así es. a planear, ¿verdad? En el corazón de Dios se va a procesar y se va a planear. Cintia, algo que tú le quieras, te quieres despedir y que tú le quieras recomendar a las mamás, a las hermanas, a nuestras mujeres que están escuchando esta transmisión o la van a escuchar y estén en un proceso similar. Pues mire, primero que nada yo les quiero pedir con todo mi corazón, ¿verdad? Que ese amor que tienen por sus hijos, porque yo sé que tienen un amor grande, ¿verdad? Por ellos, que ese amor que ustedes tienen por sus hijos, eh, lo canalicen, ¿verdad? Primero que nada hacia Dios, para que Él lo perfeccione y entonces Él les pueda mostrar la manera en que sus hijos necesitan ser amados. Cada quien nos sentimos amados con diferentes acciones de las personas a nuestro alrededor. Entonces, no todos nuestros hijos son iguales, cada quien tiene una personalidad diferente. Y que aprendan a desaprender, ¿verdad? Aprendan a desaprender tantas cosas que hemos aprendido pues a lo largo de nuestra vida, que a veces aprendemos en el mundo, a veces las aprendimos en la iglesia también, pero pues obviamente que nadie somos perfectos, aún estando en la iglesia, ¿verdad? Pues va a haber sus errores, a lo mejor estamos aprendiendo algo que aplicándolo para nuestros hijos no les sirve mucho. Siempre hay que buscar ayuda, ¿verdad? Si tú estás implementando algún tipo de crianza, como en mi caso, yo les digo, era como muy, como quería controlar todo y era como muy, o sea, era como muy negativa a lo mejor, o tenía un estilo de comunicación pasivo, agresivo, ¿no? Este, que empieces a aprender la manera de Dios, ¿verdad? Dios me mostró ahí, ¿verdad? Que la manera en que yo estaba amando a mis hijos no era lo mejor. Y entonces empezó a transformarme, como dices tú, Arlene, primero a mí, para que yo ahora empezara a amar a mis hijos, a ver a mis hijos como Dios los miraba. Y cuando yo empiezo a hacer ese cambio, ¿verdad? Ahí viene el reto, porque pues los humanos no amamos como el Señor nos ama incondicionalmente, ¿verdad? Pero Dios te va mostrando lo que tus hijos van necesitando. Entonces yo les pido que empieces a poner mucha atención en lo que está ocupando tu niño, tu niña, tu adolescente, inclusive tu hijo adulto, ¿verdad? Que nunca es tarde para cambiar nuestro corazón, nuestra mente, y nunca es tarde para reparar las relaciones entre padres e hijos. La mayoría de las veces las relaciones rotas entre padres e hijos fue responsabilidad de nosotros. Amén. Y otra cosa, cuando tú empieces a mirar estas alertas, estos foquitos de que algo no está bien, no te esperes a que haya una depresión, una ansiedad. No todo el tiempo va a llegar un hijo o una persona a estar en una situación así que requiera medicamento, que requiera como un tratamiento, ¿verdad? Hay veces que no es necesario. Pero si un día tú vas al doctor y te dicen que lo necesitas, la verdad, créelo porque sí. O sea, tú puedes ir al doctor y puede que no te recete nada, ¿verdad? Porque no está tan grave la situación. Pero si alguien te dice, un profesional te dice que lo necesitas, es porque realmente está mirando que hay una urgencia. Y lo he aprendido porque trabajo con doctores y enfermeras y no recetamos
ni recomendamos medicamento cuando las cosas pues no están tan mal. Cuando ya te lo recomiendan es porque estamos mirando que este niño, si no actúa pronto, se va a poner la cosa peor. Y lo mismo es con adultos, ¿no? Entonces, si alguien te ha dicho, oye, a lo mejor deberías ir a terapia, a lo mejor deberías ir con un psiquiatra por cualquier situación, no nada más de depresión, escucha, porque como dice Arlene, Dios te deja saber por medio de muchas cosas. Así No es. siempre va a ser gente de la iglesia, entonces toma acción, no te esperes a que las cosas estén peor. Si empiezas a tener una mala relación con tus hijos, no te esperes a ser peor, no te pongas ahora en contra, ¿verdad? De ellos, sino muévete, busca ayuda, consejería en la iglesia, consejería profesional. Hay mucha ayuda ahorita en estos tiempos, libros maravillosos que puedes leer. Así es. Y también, Cintia, pues un llamado a nuestros amigos que tengan a lo mejor un pastorado, un liderazgo, una célula, un grupo, de que también, pues no se cierren a aconsejar, busca ayuda. Yo, por ejemplo, doy consejería espiritual, pero yo si alguien me llega y me dice, estoy con un tratamiento con un psiquiatra, con un psicólogo, con un terapeuta, yo les hago que lo continúen, que no porque estén viniendo aquí a esta ayuda espiritual o a la oración o al devocional, paren su medicamento o paren su tratamiento. Claro que con la esperanza y con la fe de que algún día ya no vas a depender de esa medicina o de ese tratamiento y que ya vas a ser libre, ¿verdad? Y vas a poder caminar en esa fe, pero nunca como líderes tengamos la responsabilidad de no aconsejar a alguien deja tu medicamento o dónde está tu fe, o deja tu psicólogo, tu psiquiatra, porque podríamos después vivir con una conciencia de que sucediera una tragedia porque esa persona no termine su tratamiento o no termine. Igual también si eres profesional, psicólogo, psiquiatra, también anima a la persona que continúe su fe porque está comprobado que la fe ayuda mucho Claro que sí. la persona a que encuentre todas esos que necesita para volver a su vida, normalizarla. Va junto con pegado todo Así esto, es, así esta es. ayuda. Cintia, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y sé que no va a ser la última vez que nos acompañes. Esta es tu página, te queremos mucho Así es. aquí. Ya sabes que aquí todos estamos para abrir esta plataforma y siempre es bien hermoso cuando vienes y nos compartes, Cintia. Muchas Gracias. gracias. Pues, amadas hermanas, gracias por sus comentarios. Aquí tenemos a Elía Pérez que nos dice, es verdad, tenemos que buscar ayuda adecuada y también la fe, ¿verdad? El pueblo de Dios. Dios no nos abandona en los medios y los procesos que Así estamos es. viviendo. Muchas gracias a todas por sus comentarios. Los vamos a seguir leyendo y contestando si es que alguien tiene alguna duda. Cintia, por último, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo te encuentran? Pues sabemos que lo que tú haces lo haces profesionalmente, pero si tú tienes una página para mujeres, ¿cómo ellas pueden encontrarte? Así es, tenemos una página, un ministerio que se llama Mujer Virtuosa, ¿verdad? Porque todas somos llamadas a ser mujeres virtuosas. Y tenemos una página aquí en Facebook, ¿verdad? Que la pueden encontrar como Mujer Virtuosa. Ahí varias amigas hacen colaboración, hacen devocionales, ¿verdad? Tenemos también un estudio bíblico todos los viernes a las 10 de la mañana. Por hoy, por esta entrevista, lo cambiamos, ¿verdad? De hora, pero nunca lo habíamos cambiado, ¿eh? Ay, Es la gracias. primera vez. Y tenemos este estudio bíblico todos los viernes, es libre, no tienes que ir a una iglesia específica para poder entrar al estudio, y tenemos diferentes temas ahí de los que hablamos, ¿verdad? Pero todo obviamente basado en la palabra de Dios. Muy Entonces bien. nos pueden buscar ahí, mandarnos un mensajito, también si tienen preguntas, les quedaron preguntas, ¿verdad? De lo que compartí ahora, pues estoy a sus órdenes también, ¿verdad? Me encanta compartir que Dios es el que pues da la libertad y que Dios es el que realmente cura. Me encantó que dijiste eso, ¿verdad? Que tenemos esa esperanza de que un día vamos a ser sanos completamente. Y así como a veces tomas un medicamento para algo como que diabetes, presión alta o algo así, es igual, porque el cerebro es un Órgano. órgano que también a veces se descompone. Sí. Entonces, obviamente que seguimos orando por sanidad completa, pero sabemos que también para el Señor no es todo el que vivamos en esta vida así como súper saludables. Tenemos un cuerpo
físico que se deteriora. Entonces, en este mundo, pues vamos a tener que tomar medicamento para mantenernos, mantener este cuerpo y poder seguir sirviendo a Dios. Entonces, pero en ese proceso, pues seguimos clamando, ¿verdad? Por la restauración total. Ningún medicamento te cura. Te quita un poco los síntomas, le ayuda a tu cuerpo a que funcione un poquito mejor, pero ninguno te va a curar. El único que te puede curar completamente, pues es el Señor. Y conozco testimonios de personas que han tenido problemas de salud mental y el Señor los ha liberado, los ha curado completamente, ¿verdad? Así que no, como dices tú, no hay que cerrarnos, ¿verdad? A la misma ayuda que Dios está proveyendo. Así que pues las invito a seguir la página, a seguir esta página también de Sanidad para la Mujer, a entrar a los estudios bíblicos, y a estar alerta, ¿verdad? A lo que Dios está hablando a la iglesia. Muchas gracias, Cintia. Pues, amadas hermanas, aquí estamos terminando ya esta transmisión. Yo le iba a pedir casi siempre a las invitadas en las entrevistas, les pido que ore. En esta ocasión el Señor, vamos, como ya nos extendimos mucho el tema, en lugar de hacer una oración, los vamos a dejar con una pregunta que me llamó mucho la atención de algo que dijo Cintia. ¿Está usted como mamá, como abuelita, acercándose al corazón de su hijo? ¿Está usted acercándose al corazón de su hija, de su nieto, de su nieta? Yo te queremos dejar en esta mañana con esa pregunta. Pregúntale al Espíritu Santo si realmente tu corazón está alineado al corazón de Dios y al corazón de tus hijos. Y si no es así, ya saben qué tenemos que hacer. Doblar rodilla y pedirle al Señor que nos enseñe. Enséñame, Señor. Muéstrame el camino que debo de andar para yo acercarme al corazón de mis hijos. Porque no solo somos protectores y proveedores, también tenemos una misión, sino que nosotros sanar ese corazoncito de nuestros hijos y mostrarles el amor de Dios a nuestros hijos. Cintia, muchas gracias. Gracias, de verdad que fue de mucha bendición. Y pues, amadas, les tenemos sorpresa en marzo. Vamos a estar teniendo Semana de Sanidad para la Mujer en marzo, y es muy probable que sigamos teniendo algunas entrevistas esporádicas que ahí nos hicieron falta, porque han sido de mucha bendición. Así que les invito a seguir a las transmisiones de Sanidad para la Mujer y denle like a la página Mujer Virtuosa de nuestra amada Cintia. Bendiciones, Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.